Bueno, vamos a trabajar en un aplicativo orientado a la web, utilizando lenguaje de programación PHP y un sistema gestor de base de datos que se llama MySQL o MySQL. Vamos a trabajar con un servidor web local. En mi caso voy a trabajar con OneServer, que pues son gratuitos, se puede descargar directamente desde la página de la empresa. También existe AppServe, que su estructura interna es muy similar. También vamos a manejar temas con JavaScript para la validación de los campos de los formularios y finalmente con CSS para darle pues diseño a la página, al portal web, y quizá utilizaremos una plantilla para reeditarla, pero para esto es necesario que nosotros pues tengamos las nociones básicas de CSS para poder editarla y que se nos facilite más este trabajo. Lo que vamos a intentar hacer en este proyecto es algo sencillo, que es primero utilización de la programación orientada a objetos, entonces creando clases con sus respectivos atributos y funciones, métodos, operaciones respectivas para que en el aplicativo se pueda ver la funcionalidad de la matriz group. La matriz group pues consta de consultar, insertar, actualizar y eliminar. Nosotros ya tenemos un proyecto que hemos iniciado, bueno, en este caso lo tenemos en el servidor instalado en la carpeta www. La carpeta principal se llama Mi Portal Web. Contiene subcarpetas donde están distribuidos pues los archivos y pues cada vez iremos agregando más archivos, páginas, etcétera. Construiremos la carpeta o subcarpeta de CSS y JavaScript con sus archivos respectivos. Entonces, para poder ejecutar un aplicativo web, pues yo lo coloco en mi servidor local, en mi servidor de prueba, que en este caso es One, y esto funciona de igual forma como cuando yo lo voy a colocar en internet para que pueda ser visible a todos los que digiten la dirección electrónica mediante un navegador. Entonces, para poder trabajar con One y específicamente con el gestor de base de datos, pues en este caso tenemos que iniciarlo. Entonces, coloca aquí el icono y yo tengo que colocarlo en línea para que me permita trabajar principalmente con PHP MyAdmin. Ahora, acabo de decir que voy a trabajar con PHP MyAdmin, que es el gestor propio que trae OneServer, que es este. Aquí voy a colocar la base de datos. Bueno, en realidad ya está. Y se llama Portal Web. Consta de únicamente dos tablas. TV empleado, TV usuario, que están relacionadas por eh, una llave foránea que en este caso se llama ID usuario. Entonces ya tiene datos. Y pues esta es un administrador, vuelvo y digo, para MySQL. Aquí estamos trabajando con este gestor de base de datos que se llama MySQL o MySQL. A mí me gusta trabajar harto con otro administrador que se llama Workbench porque me permite crear el diagrama y me parece, por gusto, me parece mejor que PHP en MyAdmin. Igual es otro editor más que está trabajando o que permite administrar la misma base de datos en MySQL. Entonces voy a colocarlo, voy a ingresar por proyecto web. Aquí me va a pedir la contraseña que se le colocó al servidor. Este es el servicio como tal. Esta dirección hace referencia a localhost, el nombre de usuario y la contraseña. Estos valores los voy a tener en cuenta en mi archivo de configuración de conexión desde PHP hacia MySQL.
Creo que no lo coloqué bien la contraseña. Esperemos a ver si es esta. Sí, estoy equivocada o confundida. Bueno, mientras él trata de ingresar a ver si es que está bien o no la contraseña, vamos entonces a mirar qué se ha hecho en la página que tenemos. Entonces aquí digito el localhost. Hay dos formas. Puedo hacerlo directamente acá ya la tengo, digamos, de alguna manera grabada. Miramos. Es que no es registro web, es otra. No me deja acceder al servidor porque, bueno, no me da permisos para ingresar al servidor, entonces voy a reiniciar todos los servicios a ver qué sucede. Está abajo. Bueno, al parecer ahí ya aparece en línea. Intentemos ingresar de nuevo. Listo. Ya me permitió ingresar. Entonces yo puedo ir acá de varias formas. Digitando localhost aquí en la URL del navegador. O si tienen OneServer, entonces mediante este link puedo ir allá al localhost. Y bueno, esas son como las dos formas. Aquí ya me cargan los proyectos, entonces yo voy a trabajar con este que se llama mi portal web. Aquí como no tengo un index fuera, o sea, la página principal, pues él me carga todo el contenido de las subcarpetas. La idea es que yo tenga mi página inicial y eso me permita pues obviamente navegar por la página y no por el directorio o el contenido interno del portal. Sino que aclaro, pues vamos a trabajar la parte de funcionalidad, aplicación de la matriz group y ya luego cuando tengamos eso para ese módulo, pues ahí sí la colocaremos más agradable su entorno o su interfaz de usuario. Entonces vamos a ingresar por este archivo PHP que se llama empleado. Aquí pues nos carga un formulario muy sencillo. Cabe aclarar que la extensión es PHP porque esto tiene lenguaje de programación, o sea, aquí hay estructuras de PHP propias, por tanto la página no se puede llamar HTML como tal porque si no, no cargaría, no asimilaría el lenguaje PHP. Obvio, dentro de esta página PHP hay etiquetas HTML, pero en este caso no tiene nada que ver. Lo único que yo tengo que saber o que ustedes tienen que saber es saber abrir y cerrar los bloques de código de cada lenguaje o de cada sintaxis diferente. Entonces vamos para poder editar, esto es para ver el aplicativo, pero para poder editar el formulario, la página, pues yo tengo que ir a las clases, al código fuente. En este caso esta es empleado la que abrí. Voy a utilizar en Notepad++, también pues es un editor para PHP que lo que único que hace es como colocarle colorcitos a cada cosa, ayudándome como a mirar de una forma más organizada el contenido o el código fuente. Entonces este como tal es que está apareciendo acá, su código fuente pues es este formulario muy sencillo y el propósito de este formulario es que me permita hacer un registro hacia la base de datos de un empleado y luego me permita, bueno, también me permita regresar a la página anterior. Claro que la página anterior pues aún no está programada. Y otra función es la otra parte de la matriz cruz, que es consultar datos desde la base de datos.
mediante, en este caso, solo lo tengo por el número de identificación. Hay muchas maneras de hacer una consulta y que se muestre una consulta, pero esta es como una de las más sencillas. Entonces, bueno, aquí tenemos obviamente los labels y aquí los campos. Aquí tenemos una función para JavaScript que se llama onKeyPress, pero, bueno, y onBlur, que en el caso es para colocarlo en mayúscula y validar letras y números, pero en el momento no tengo aquí agregado en el encabezado de este formulario el archivo JavaScript, entonces pues eso lo haremos casi al final. Lo que vuelvo y aclaro que la idea de esta parte es que haya programación orientada a objetos utilizando PHP para que se pueda hacer la matriz group de un módulo en específico. Entonces tenemos los diferentes campos que son los mismos. Bueno, esto como que nunca empezó. A ver si es que era por otro lado. Está complicado el trabajo con este y eso que es. Miremos a ver qué pasa. Bueno, aquí me dejó ingresar. No creo que sea porque tenga abierto este. Insisto, insistiré. A ver por qué no me deja ingresar. En trabajar con Workbench. Bueno, aquí como esta ventanita o este formulario pequeño nos dice conectando a MySQL Server, que es el gestor de base de datos, pero no sé si es que olvidé la contraseña o la estoy... Bueno, mientras quiere trabajar Workbench, vamos a mirar aquí. Aquí podemos también ingresar a PHPMyAdmin, que es el administrador normalito que viene con One o con AppServe. Y aquí miramos las bases de datos que tenemos. Ya les decía que estaba trabajando con esta portal web, BD portal web, y que tiene dos tablas. Entonces vamos a examinar la estructura de esta tabla. Aquí veo el contenido y aquí me permite ver la estructura de la tabla. Entonces aquí están los diferentes nombres de los campos, los tipos, si son valores nulos o sí, predeterminados, este campo es de autoincremento y yo puedo cambiar acá, por ejemplo, puedo eliminar el campo, pero pues mediante asistente y puedo cambiar algo, ya sea el nombre o el tipo de dato. Bueno. Entonces, como yo voy a insertar datos o voy a trabajar inicialmente con mi tabla empleado, pues esos son los campos que yo tengo que crear en el formulario. Entonces aquí son los mismos 3, 6, son los mismos, perdón, bueno, aquí hay 7, pero les aclaro que este primer campo es de autoincremento, o sea que yo no necesito tenerlo en cuenta acá porque cada vez que haga un registro hacia la base de datos, él automáticamente va a ingresar un valor a este campo. Entonces en realidad lo que voy a trabajar son 6 campos, estos últimos. Listo, entonces vamos a comprobar si está funcionando y luego les explico el código con el cual se hizo el registro. Entonces vamos a ingresar un número. No tiene pues aún validaciones, aquí todavía nos permite pues algo que se debe controlar, que es que no permite ingresar pues
valores diferentes a números a un campo que en la base de datos precisamente recibe solamente números. Y serían estos tres datos. Igual este es el que le estoy enviando por el formulario y este son numéricos y no debe permitir que se le envíe o que se le escriba desde el formulario algo diferente. Aquí un tipo de dato varchar en este caso, pues sí va a permitir ingresar números, letras, caracteres especiales, pero en el caso, por ejemplo, del nombre sería pues incoherente que se le permita ingresar números a un nombre o un apellido o bueno, en este caso el email sí acepta números, letras y algunos caracteres especiales. Entonces, pues no sería como tal la validación de números y letras, sino más bien del formato del email. Entonces, terminamos acá de colocar estos datos. Esta es una llave foránea de la tabla empleado, de la tabla, perdón, usuario, o sea, de esta tablita. Significa que yo no le puedo insertar cualquier dato en este campo a menos que no sea una que ya esté en esta tabla usuario con su llave primaria que es ID usuario. En este caso los únicos dos valores que él va a aceptar es 1 y 2. Entonces vamos a colocarle acá, ay, perdón, vamos a colocarle 2 y le vamos a decir registrar. Aquí me envía un mensaje pues informándome que los datos han sido ingresados exitosamente. Entonces vamos y verificamos en la base de datos aquí mediante la pestaña SQL. Aquí él ya me crea, bueno, pero esa es la tabla empleada. Él ya me crea una sentencia de consulta básica, entonces le doy continuar para que la ejecute y pues me va a mostrar todos los datos insertados. En este caso el último es el que acabé de ingresar. Entonces listo, ya me los dejó ingresar. Ahora vamos a hablar un poco del código. Aquí pues tenemos los campos y aparecen los botones, el botón para registrar empleado, el botón para regresar y el botón para consultar a la base de datos. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta acá? Que cada botón tiene pues un tipo, en este caso es submit, que significa pues enviar alguna, procesar información. Esta pues es de tipo botón, time también es de tipo submit, igual aquí está con comillas, aquí no, pero pues eso no le genera ningún error y pues funciona. Otra cosa importante es el name, porque con eso vamos a trabajar. El name es el identificador del botón. Este botón se llama insertar, o sea, por debajo en su código se va a conocer cómo insertar. O sea, en este formulario no puede haber otro botón que se llame insertar y si no se va a complicar o no va a saber con qué trabajar. Eso es como cuando yo en el formulario declaro o en una clase o en una parte de mi código declaro dos variables iguales, pues cuando yo trabaje con esas variables no vas a saber con cuál trabajar porque no se pueden llamar iguales dos variables, precisamente porque serían dos espacios en memoria y ahí no se sabría con qué trabajar. Igual pasa con el name. En un mismo formulario pues no debe haber dos botones que se llamen igual. Este se llama insertar. Este pues no tiene como tal name porque no vamos a trabajar así con él. Y tenemos este de consultar que se va a llamar consultar. El value o el value es lo que va a aparecerle al usuario. O sea, aquí dice registrar empleado, aquí regresar, aquí consultar B. Es lo que le aparece al usuario aquí. Es los values. Entonces, bueno, esa es la parte. Ahora, este tipo submit, él se va a conectar en este caso con el encabezado del formulario, esta partecita. Y él va a decir, bueno, este formulario se llama Formings,
El método de envío de información es por el método POST. Aquí tiene un submit, pero esto es a una función en JavaScript, pero como no está vinculado al archivo, pues no va a funcionar. Y lo más importante es que estos valores que colocaron en esos campos, se colocaron en esos campos o se van a colocar, se van a ir para ser trabajados o procesados en este archivo PHP que se llama controlador empleado. Entonces, ese es el que tenemos acá, controlador, que es nuestro segundo archivo. Aquí utilizamos obviamente de lenguaje PHP con un poco de JavaScript, creo. Bueno, y de etiquetas HTML en este caso. Entonces tengo mi código o mis sintaxis de apertura de PHP y este es de la forma que se cierra. Aquí en el mismo archivo lo cierro en este lado porque a continuación va un bloque de código corto de JavaScript o de scripts que es para mostrar un mensaje y para decirle que vuelva a la página anterior donde estaba, HistoryBat, como que es similar a un regresar. Aquí tenemos esta palabra propia de PHP que se llama los include, o el include once, o el required, o que, bueno, en español sería requiere. ¿Con qué o cuál es el uso de esto? Que si aquí lo que se va a hacer, se va a trabajar o se va a enviar a otro archivo PHP, yo le digo a él que incluya cuando esté trabajando con esto, que tenga en cuenta este formulario que es la clase PHP, que es este, donde se han creado los atributos de la clase, propios de la clase, un método constructor, un método para consultar, para actualizar, para insertar, etcétera, y terminaremos haciendo los de actualizar y eliminar. Entonces volvemos a la clase controlador empleado. Aquí recibimos en variables PHP lo que envió o colocó el usuario allá en el formulario anterior, o sea, aquí. Lo que le haya colocado acá y yo le di registrar y como se vino para controlador empleado, aquí lo recibo en una variable PHP. Ahora, es importante que usted tenga en cuenta estos nombres o identificadores del formulario, que son los mismos que dicen acá name, en cada uno de los inputs donde el usuario digita los valores. Entonces, estos tienen que ser los mismos que aparecen acá. Y post, obviamente, porque es el método PHP para recibir valores, para capturar los valores. Entonces, bueno, esa es la estructura y la forma. No olvidemos cerrar con punto y coma cada línea o cada instrucción. Bueno, aquí tenemos esto comentariado, como pues estamos trabajando PHP plano, entonces aquí no puedo colocar como un breakpoint donde yo pueda hacer un paso a paso como tal, como se haría en otro, en Visual, digamos que en Visual C Sharp, que es el lenguaje que hemos trabajado anteriormente. Entonces yo lo que hago es colocar hecho, que es la instrucción para imprimir algo, o sea, para que haya una salida hacia la interfaz de usuario y en este caso yo estoy imprimiendo la variable cédula que sería la que me almacenaría lo que el usuario colocó en este campo. Yo la quiero imprimir acá para saber si llegó finalmente acá y si me leyó bien, en este caso lo de cédula. Lo voy a dejar comentariado nuevamente. Recordemos que si algo está comentariado, cuando él haga la ejecución el aplicativo, no va a tener en cuenta lo que está comentariado. Aquí tengo una condición, ¿sí? Aquí le estoy diciendo si el botón o la acción del formulario donde me está enviando los datos de donde los envía fue insertar, entonces hágame este bloque de código. Entonces eso era lo que yo le decía. Este post lo está recibiendo es del nombre del botón para identificar si él oprimió el de registrar empleado, el de regresar o el de consultar. Entonces en este caso yo o él puede entender más bien que en este caso el que ejecuta el lenguaje de programación
él va a entender que este es el botón al que él le tiene que prestar atención. Y que si le dio insertar, entonces obviamente yo le programo las acciones propias para insertar. Aquí pues si es insertar, entonces hará esto y dentro de eso tiene otra condición, pero bueno, vamos primero a esta. ¿Qué es esta parte? Esta parte la colocamos para instanciar un objeto de la clase empleado. Entonces, si yo quiero ir a ejecutar las funciones que se han programado en la clase empleado, yo lo tengo que hacer mediante la instanciación de un objeto. Era como lo que yo les explicaba antes. Empleado, digamos que es la clase papá y yo necesito un hijito de esta clase para que ese hijo herede todo lo que yo tengo en esa clase. De otra manera, yo no puedo acceder a esos métodos construidos acá, en la clase empleado. Ahorita pues al final vamos a mirar lo de la clase empleado. Entonces yo le digo pesos, mi objeto es igual a new, un constructor new, empleado, que empleado es ser el nombre de la clase en la cual él va a hacer el tratamiento, en este caso una inserción, acá, la clase empleado, y aquí tengo, aquí abajito, tengo una función o un método, una propiedad que se llama insertar empleado que recibe parámetros. Entonces yo lo hago acá, yo le digo, bueno, mi objeto ya heredó todo lo de empleado, entonces le digo a mi objeto que ejecute, esto sería como, diga, más o menos diciéndole, hey, de como mi objeto ya tiene todo lo de empleado, entonces voy a acceder a consultar empleado. Y consultar empleado, pues le envío un parámetro de la cédula. Bueno, yo les dije anteriormente que lo que vamos a hacer acá es una inserción, entonces ¿por qué consultar empleado? Eso es una cosa importante que ustedes deben tener en cuenta al momento de insertar. Yo no puedo insertar datos sin haber comprobado si de pronto ese empleado, en este caso que tiene una llave primaria que no se puede repetir, si ya no está almacenado en la base de datos. Entonces, antes de ejecutar una sentencia de inserción, yo tengo que hacer una consulta. Si el empleado existe, pues yo le tengo que hacer saber al usuario que no puede insertar ese empleado, que cambie o ingrese uno que realmente no esté, o de alguna manera le estoy indicando que se equivocó de, eh, de insertar pues un registro que ya se encuentra en la base de datos. Entonces lo que hago es consultar. Entonces por eso le envío solamente la cédula que recibí en esta variable, porque eso es lo que me va a mí garantizar que ese empleado no esté registrado en la base de datos. Quizá haya otro empleado con el mismo nombre, pero obviamente, y puede pasar, pero obviamente yo tengo que hacer valer su número de identificación que no se repite. Bueno, entonces por eso vamos a consultar usuario. Entonces, si él llegó acá, obviamente se va a ir hasta consultar usuario. Y como está en la clase de empleado, pues él salta a la clase empleado. Y aquí en empleado, pues, ¿qué encuentra? Encuentra el nombre de la clase, encuentra los atributos, en este caso, que son los mismos que se encuentran en la tabla, en la base de datos, los mismos campos, un método constructor de la clase y como tal, bueno, aquí tenemos, se va y busca la función consultar empleado y como aquí recibe un valor, que es el mismo valor del atributo, entonces le digo que lo reciba de acuerdo a lo que le envió acá, lo recibe aquí. Y lo que va a hacer es va a ejecutar la sentencia SQL hacia la base de datos. Entonces yo esa sentencia la guardo en una variable. Entonces le digo, ¿cuál es la sentencia? Seleccióneme el campo documento de la tabla empleada donde el campo documento sea igual a la cédula para comprobar si ya existe en la base de datos.
Aquí tengo también un hecho, una impresión, una salida de información solamente con el fin de revisar si la sentencia se está yendo bien hacia la base de datos y me la deje ver por la interfaz o me la muestre cuando se esté ejecutando el código. Ahora aquí está este include once que hace lo mismo que les expliqué aquí en controlador, que incluyera clase empleado. ¿Por qué? Porque yo tengo mi conexión, mi cadena de conexión o mis datos o métodos de conexión en una clase que se encuentra en otra carpeta y que se llama clase conexión PHP. Entonces vamos a abrir esto. Dijimos que se encontraba acá en los include y se llama clase conexión. Entonces, ¿qué hace él? Él va a ese archivo y pues tiene en cuenta lo que hay allá. Eso es como vaya y escanea, busca o recorre ese archivo de acuerdo a lo que yo le estoy diciendo. Aquí estoy instanciando otro objeto de la clase conexión. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo tengo aquí en este archivo que se llama clase conexión. Tengamos en cuenta que las clases, el nombre del archivo no tiene que ser igual al nombre de la clase que está internamente ese archivo. Como se dieron cuenta, acá se llama clase empleado, pero en realidad el nombre de la clase se llama empleado. Aquí pasa lo mismo, el archivo se llama clase conexión PHP, pero la clase se llama conexión. Entonces yo tengo que estar pendiente donde le estoy diciendo que la clase, que la instanciación del objeto la haga sobre el nombre de la clase, no el nombre del archivo. Aquí tengo variables, mis variables que son las que normalmente utilizo para conectarme al servidor de MySQL. Entonces le coloco el nombre del servidor, localhost, el nombre de usuario que es root, en este caso el nombre de la clave que es test. Esta variable pues no la llené porque pues no la voy a utilizar en el momento. Y el nombre de la base de datos que se llama BD Portal Web. Entonces, aquí lo que hay es una función conectar. Esta, pues obviamente le pasa estas variables a otras variables, o estos atributos mejor, a estas variables S, U y C, servidor, usuario y clave. Y aquí va a operar una función propia de MySQL que se llama MySQL Connect. Es la que permite que haya interacción desde PHP al sistema gestor de base de datos, en este caso MySQL. ¿Por qué? Porque pues esta clase, esto es digámoslo así, una clase, un proceso o una función ya previamente establecida por PHP que tiene su codificación particular, que tiene como fin permitir que haya una conexión al servidor. Esa función recibe 3 parámetros, en este caso el nombre del servidor, el usuario y la clave, para que me permita hacer esa conexión con MySQL. Por eso aquí dice MySQL Connect, ¿sí? Y esto funciona solamente para PHP con MySQL. Ahora, esta función retorna algo y yo ese retorno lo guardo acá, en esta que se llama connects, que fue la variable que utilicé acá, pero pues no la iba a llenar con nada, sino era la que me va a permitir almacenar lo que pasó en esa conexión. Ahora, ahí me almacena si hubo error, si logró, o si no logró hacer la conexión. Luego yo evalúo lo que él guardó la variable al hacer la conexión con MySQL y le digo si es diferente, o sea, si está mal, si esta variable está mal, entonces envíenme un mensaje que error al conectarme o error conectando al servidor. Significa que algo le coloqué mal de estas variables, los valores a estas variables. Puede ser que no es ese nombre de usuario o no es esa clave, etcétera, alguna de estas dos. Y le digo y le coloco una función exit, o sea, salga de ahí. Si no hay error ahí, entonces él va a validar
que la base de datos haya sido seleccionada correctamente. Esta es otra función propia de PHP, se llama MySQL SelectDB y recibe dos parámetros. Uno, el nombre de la base de datos y dos, el resultado de esa conexión, si fue efectivo o no. Entonces, si esto está mal, de alguna manera encuentra un error, ya sea porque o no logró conectar o el nombre de la base de datos está mal, entonces él lo va a hacer, él lo que va a hacer es arrojarme otro error anunciándome que se seleccionó mal la base de datos y otra vez va a salir del bloque de código. Si no, o sea, si todo esto está ok, pasa y pasa, él me va a retornar el resultado de la conexión. Ese retorno yo lo recibo acá en clase empleada. Y en clase empleado lo estoy recibiendo aquí, en esta variable que coloqué acá, en RTO de resultado CONEX, que fue, vuelvo y repito, pues ahí me arroja la conexión efectiva o no que haya tenido con el servidor. Luego, como esta es la función, esto es consultar datos, bueno, pasa lo mismo acá, pasa de igual forma acá, la recibo en esta variable y retorno